Bienvenidos a Los Gritos de Salem, el podcast donde yo, Darlene Zavala, les contaré un capítulo de la historia de la mujer. El día de hoy me acompaña la licenciada en Administración de Empresas y actual presidenta del Partido Verde Ecologista en Río Bravo, Tamaulipas, la licenciada Raicha Nacianceno. ¿Qué tal, Raicha? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, mucho gusto. Muy bien, estamos aquí el día de hoy con la invitación que nos hiciste y agradecidos porque tomes en cuenta a las mujeres para participar en este podcast. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Cuéntame un poquito acerca de tus proyectos. Pues mira, ahorita estamos trabajando ahí en el Partido Verde Ecologista de México. Estamos a cargo del comité de todo el partido aquí en Río Bravo. Y estamos trabajando con jóvenes, trayendo nuevos candidatos jóvenes que tengan ganas de hacer algo por Río Bravo. Y más que nada, incluir un segmento de la población que no estaba tomado en cuenta, que son los jóvenes, pues para participar en esas contiendas electorales. Realmente me parece muy interesante todas las propuestas que traigas. Pero bueno, te voy a platicar un poquito más acerca de este tema. Sí. Ahí te va. Muerte, persecución y mujeres fosforescentes son solo algunos de los acontecimientos que le darían fuerza a uno de los movimientos más emblemáticos del siglo XX. Hoy te platicaré del 8M. ¿Estás lista para hablar acerca de este tema muy controversial en su época, pero también muy importante en la historia de la mujer? Claro que sí. Te sigo contando. Mientras Edgar Allan Poe moría de cirrosis en un bar de Maribor y los italianos lanzaban pizza con piña en la batalla de Novara para unificarse contra Ellen Key, una de las figuras dentro del feminismo más importante en su época y en su siglo, y también pionera en la idea de que los niños fueran protegidos por el Estado. Te sigo contando otros de los emblemáticos momentos en la historia de la mujer, mi querida Raicha. Te platico, Catherine Gold llegó al almacén de Radio Dial Company a finales de la Primera Guerra Mundial. Te cuento que ella era una obrera de 18 años y para ella no había mejor trabajo que pintar esferas en los relojes de la compañía. Se trataba de una labor muy minuciosa, pues requería precisión y buen pulso, y también el tacto delicado de una mujer. Pero lo que ellos no sabían es que con lo que se trabajaba con este material era un material muy tóxico, que de hecho te platico un poquito acerca de este material para que entres en contexto. Este material sirve en dosis pequeñas para prevenir y para los tratamientos contra el cáncer. Pero a esta mujer, bueno, cada que pintaba un pincel lo hacía aproximadamente, 200 pinceles al día. ¿Puedes creerlo? Pero de esos 200 pinceles al día tenía que pasar su pincel por órdenes de sus patrones por su boca, tenía que mojarlos. O sea, ¿ellos le decían que tenían que hacer esa técnica o cómo era? Así es, por orden de sus jefes. Les decían que la técnica indicada para que los trazos quedaran un poco más finos y delicados, como si lo hiciera una mujer, porque para ellos en esa época, las mujeres, todo lo que ellas tenían que hacer era algo fino, delicado. No había eso de que mujeres bruscas o mujeres de esa manera. Entonces le pedían que hiciera trazos finos y para hacerlos tenía que mojar el pincel con sus labios. Pero imagínate, hacían 200 relojes aproximadamente al día. Súper nocivo para la salud, oye. Sí, súper nocivo. Además, 12 números de reloj cada vez que pasaban sus pinceles por sus labios. ¿Tú qué opinión me puedes dar acerca de esto? Son condiciones de trabajo que no son óptimas para... Bueno, aparte que tuvieron que haber dado ellos como que era tóxico, pero ante todo hicieron como con ventaja, ¿no? De que hicieron para que ellos pudieran hacer los productos, pero pues no se fijaron en la salud de las empleadas. Es el detalle ahí. Muy bien, la verdad es que sí, y está muy complicado este tema, y te sigo platicando un poquito más. El radio en aquel entonces era un símbolo de elegancia, lujo y también de progreso, pues se podía encontrar en todo lo que fuera posible. Te vas a quedar asombrada al enterarte de todo lo que tenía este material que es el radio. Tenía desde aparatos de radio, maquillaje, ¿puedes creerlo? Maquillaje, juguetes, alimentos como mantequilla, que sabemos que la mantequilla es un alimento que, bueno, lo utilizamos para muchos platillos, ya sea para algo dulce, algo salado, y en esa época usaban el radio para mantequilla, que era algo comestible. Incluso también en embotelladoras de agua se le agregaba radio como ingrediente milagroso para combatir males y dolores. ¿Tú qué opinión me puedes dar acerca de eso? O sea, mantequilla, agua, esta agua podía tener radio en aquel entonces, aquella época. Desafortunadamente había falta de información
y pues ellos aprovechaban a lo mejor ese producto para lo que es el comercio, pero no se fijaban en la salud de la población. Muy interesante lo que mencionas, pero ahí te va un punto que aún no te he dicho. Muy interesante lo que mencionas, pero ahí te va un punto que aún no te he dicho. Este material, que es el radio, era tratado como un producto milagroso. Por ser desconocido se le atribuían propiedades casi mágicas. Pero te cuento que las mujeres que trabajaban en el piso inferior eran expuestas, como ya lo mencionábamos, a cantidades altamente peligrosas de radio por salarios totalmente bajos. En cambio, los hombres en el segundo piso, los químicos eran encargados de tratar las pinturas, pero ¿cómo crees? Con mascarillas, con medidas de seguridad, con guantes y hasta placas de plomo para mantenerse fuera del alcance del radio, porque sí sabían que era un material tóxico, altamente tóxico. Por eso ellas luchaban por la igualdad en el trabajo, porque entonces tenían esas condiciones de trabajo. Entonces ellas buscaban, que decían, ¿cómo los hombres van a tener esas condiciones mejores que nosotros? Entonces de ahí viene, yo creo, este revuelo que se hizo ahí. Así es. Además de que los jefes no hacían nada con este material, el radio, que era un material muy peligroso, también había mujeres que se quedaban calladas por el simple hecho de lucir increíbles, ya que este material tenía algunas partículas que te hacían brillar. Incluso se le conocían a las mujeres pues como luciérnagas fosforescentes en la oscuridad, y más tarde se les llamaría como el escuadrón de las muertas vivientes. Y es que este material tenía pues algunas partículas que hacían que tú brillaras, que tú te miraras más nice, más sofisticada, más era más como fina. que lo de esa época, ¿no? Usar esos productos que tuvieran ese... Sí, y como bien lo mencionábamos, incluso en el maquillaje venía, entonces tu maquillaje lucía resplandeciente, lucía genial. O sea, era el plus. Era el plus, entonces muchas mujeres, aún sabiendo que tenían materiales totalmente pues peligrosos y nocivos, los seguían utilizando. Pero te sigo contando, los centenares de mujeres que trabajaban en esta fábrica, bueno, caían envenenadas, caían con tumores, con dolores terribles, y simplemente eran reemplazadas unas por otras. Moría una y la reemplazaban. Incluso ahí mismo en la empresa, en la fábrica, algunas chicas desvanecían y simplemente recogían su cuerpo y ponían a otra empleada. ¿Tú qué opinión me puedes dar acerca de esto? ¿Qué te parece? Pues eso era una masacre casi, o sea, estaba muy fuerte hacia las mujeres. Y fíjate que, bueno, acá en el norte no sé, pero le llaman como machismo, ¿no? Sí. Entonces, ha existido de épocas muy pasadas y dicen, no, pues las mujeres no. Pues antes que no teníamos muchas ventajas las mujeres en todos lados. No teníamos ni derecho a voto, ni derecho a opinar, ni derecho a nada. Entonces, las mujeres estaban acostumbradas en épocas pasadas, porque ya las mujeres nos rebelamos. Así es. Entonces estaban acostumbradas a lo que dijera el hombre, a lo que ellas no podían hacer nada. Todos estábamos bajo condiciones de hombres. Muy Entonces cierto. a lo mejor eso fue lo que afectó ese tipo de que muchas personas no tenían, mujeres no tenían la condición de decir, no, sabes que esto no, sí está bien, ocupo el trabajo, porque a lo mejor se ocupaba el trabajo, Sí. pero esto no corresponde a lo que merezco, ¿verdad? Además, tenían la ingenua idea de que una mujer tenía que estar siempre pues bien arreglada, bien presentable, y tenía que ser delicada. Entonces, con estas partículas que tenía la radio, ellas lo utilizaban en maquillaje y para lucir increíbles. Y más que nada, ¿para quién? Para los hombres, para dar buena imagen a una compañía que las explotaba. Entonces es realmente horrible, Sí. ¿cierto? Sí, son las condiciones muy feas para ellas que vivieron. Así es. Te sigo platicando que a finales de la década de los 20, muchísimas mujeres sobrevivientes de la Radium Dial Company decidieron organizarse para demandar pues esta empresa. Decidieron alzar la voz, como bien lo mencionas tú. ¿Pero después de cuántos años fue? Después ¿Como de 20 años? 20 años. ¿Sí? Más o menos, por ahí. Más o menos O aproximadamente. sea, fíjate cuánto tiempo tuvo que pasar para que ellas pudieran alzar la voz. Así es, O sea, más de demasiado. 20 años para que una mujer pudiera alzar la voz. ¿Y qué fue lo que pasó? Muchísimas hermanas, muchísimas compañeras, muchísimas mujeres muertas y simplemente reemplazadas, así de la nada. Porque a pesar de que existió un machismo de que las mujeres ganaran menos, de que las mujeres fueran tratadas pésimo,
Pero ¿cómo no existe un machismo en el decir? ¿Sabes qué? Las mujeres, si van a trabajar, no deben de hacer una labor pesada, porque no había un machismo en ese sentido, pero no, las explotaban, las humillaban. ¿Tú consideras esto un machismo aún así? Pues es abuso como de poder. Es abuso de es poder. abuso de poder porque o sea, no le daban ¿cómo te diré? La importancia que una mujer tiene en la sociedad. Realmente. Es lo que somos muy importantes, somos una pieza muy, muy importante y clave en nuestra sociedad. Así es, más que machismo era abuso de poder, como bien lo mencionas tú. Pero un día una mujer dijo, ¿sabes qué? Vamos a alzar la voz. Yo no quiero que quede impune la muerte de mi hermana, de mi amiga, de mi compañera en esta pésima compañía que era Radium Dial Company. Entonces, pues decidieron demandar y hacer una huelga. La verdad es que la empresa, como es bien sabido, no iba a dar el brazo a torcer, claro que no. Pues sabiamente decidieron pues acusar a las mujeres que demandaron de promiscuas y las acusaron de que tenían sífilis. ¿Y sabes qué fue lo peor que dijeron? Que ellas habían traído esas sucias costumbres a esta empresa decente que les abrió las puertas para trabajar. ¿Qué opinión me puedes dar acerca de eso? O sea, las difamaron, las acusaron de promiscuas. No puedo creerlo, la verdad. Pues eso te digo, o sea, no haya ni cómo pues hacer quedar mal a las mujeres, porque te digo, se dice coloquialmente machismo, que existía en esas épocas y todavía sigue quedando, créeme, en unas partes de la sociedad, y pues eso era lo mismo. La verdad fue un caso que tuvo muchísimo impacto en Estados Unidos. Te sigo platicando que llegó hasta la Suprema Corte, pero aún así la empresa no planeaba dar el brazo a torcer, claro que no. Entonces, ¿qué crees que decidieron hacer? Hábilmente falsificaron documentos, contrataron doctores diciendo que pues era mentira, falsificaron datos, aún así, aún sabiendo que muchísimas mujeres pues habían muerto, a pesar de que había pruebas de que había muchísimas muertas y de que había también pruebas de que este material era altamente nocivo. Hubo doctores que siendo pagados y otros simplemente no importa que les pagaran, sino con tal de dejar en mal a las mujeres y sabiendo que esta compañera era muy importante, decidieron apoyar esta causa tan terrible. ¿Qué opinión me puedes dar tú acerca de esto? Pues algo impactante lo que se vivió en esa época. Así es. Pero, ¿qué pasó después? O sea, ¿se pudo hacer algo o qué pasó? Bueno, te sigo platicando. Para ser exactos, simplemente 5 mujeres consiguieron una indemnización que les alcanzó para pagar sus tratamientos y cuidados. O sea, ya estaban enfermas ellas por lo... Así es. Ok. Después de empezar la huelga, pues muchas estaban enfermas, ya que como te comentaba, este material era súper nocivo. Y realmente, como ya lo mencionábamos, hacían aproximadamente 200 relojes al día. De esos 200 relojes, pues pasaban por sus labios 12 veces aproximadamente por reloj para hacer los trazos más delgados. Entonces, 5 mujeres nada más lograron pues que se les pagara los tratamientos y también su funeral, que no tardó en llegar. Así fue como solamente 5 mujeres pudieron hacer algo y las otras, sin embargo, siguieron luchando, una lucha que hasta hoy en nuestros días es muy significativa, porque gracias a esa lucha pues tenemos leyes, las mujeres empezaron a hacer un revuelo y ahora en las empresas también hay medidas de seguridad. Muchísimas empresas siguen las medidas de seguridad, ya sea usar lentes de seguridad, guantes, etc. Y todo eso fue porque las mujeres alzamos la voz. ¿Qué opinión tienes tú acerca de esto? ¿Y tú qué hubieras hecho o qué harías para que las empresas sigan teniendo esas medidas de seguridad? Pues ahorita hay instituciones que regulan todas las condiciones de los empleados. Entonces te obligan como empresa a que sigas todas las condiciones de salud, protección, todo esto. Pero en ese tiempo no sé qué hubiera hecho, fíjate, porque no sabemos cómo estaba. Nosotros podemos decir, no, es que hubieran alzado la voz y todo esto, pero a veces cuando una mujer, bueno, en esos tiempos me imagino que alzaba la voz, pues no era escuchada, no era tomada en cuenta, no era tomada en cuenta más que nada. Muy cierto, además de que tenían muchísimo abuso de poder, y más como una compañía como la que mencionábamos, ya que era una compañía muy importante. Entonces no solamente estaban sometidas al machismo, al abuso de poder, sino una compañía con muchísimo poder y que tenía muchísimo dinero para comprar doctores, para falsificar documentos y demás.
Sí, no quería perder la empresa tampoco. Así es, ninguna empresa quiere perder. Pero bueno, esta empresa era una empresa muy importante. Y te sigo contando un poquito más acerca de este tema que es muy importante, incluso hoy en nuestros días. Te platico, entre 1915 y 1919 en Mérida, Yucatán, nació el primer movimiento feminista. Mujeres que hacían propaganda al constitucionalismo y se podrían considerar uno de los primeros acercamientos de los grupos feministas a la política de manera directa y activa. Entre 1915 y 1919, por primera vez, entre 1915 y 1919, por primera vez las mujeres se acercaban un poquito más a la política de una manera más directa y activa y sin tener miedos. ¿Qué me puedes decir acerca de esto? Realmente es un paso enorme hacia la mujer. Sí, fíjate que la participación de la política en la mujer es muy esencial, porque los hombres tienen otro pensamiento y las mujeres tenemos como ese amor de madres que tienes de nacimiento, entonces ves la ciudad diferente, ves las personas diferentes, entonces un hombre es más como más seco, ¿no? Como sí. Que no se fija mucho en el detallito de que esté la ciudad bonita, le importa más como a lo mejor la producción del municipio y todo esto, y la mujer es más detallista, tiene más poder ahí en cuestiones que a lo mejor un hombre se le llega a pasar. La verdad es que sí, creo que es muy importante que las mujeres pudieran participar pues de esta manera y en la política, ya que también te cuento que la opinión de una mujer es altamente valiosa, al igual que la de un hombre, claro. También. Pero también las mujeres tenían que, pues... Hay que echarnos porras, hay que echarnos porras, claro que sí, hay que echarnos porras, hay que alzarnos entre nosotros mismas. Una mujer tiene muchísimas ideas que en ese entonces pues no se dejaba pues dar a conocer, ya que solamente eran hombres, opinión de hombres, y por eso hacían lo que querían, por eso no había mucho progreso y las mujeres se quedaban calladas porque no podían pues voltear a ningún lado, no podían hacer nada porque todo era manejado en un mundo de hombres. Pues es que estaba acostumbrado de que te quedabas en la casa, ¿no? Antes era muy así, de que te quedabas en la casa y que lo que el marido te decía y todo esto. Entonces ahora la mujer pues también sale a trabajar, participa en la política, entonces estamos mejorando mucho nuestras condiciones de vida. Muy cierto, incluso más adelante te voy a platicar un poquito más acerca de este tema, que había hombres y había algún juez que dijo, ¿sabes qué? Las mujeres solamente sirven para ser madres y para ser amas de casa. Algo totalmente machista y terrible. Desafortunadamente era juez, Desafortunadamente, pero sabemos que en esa época, bueno, había un machismo horrible. Sabemos que en esta época sería muy penado que un hombre o un juez, no importa tu cargo, a lo que te dedicaras, haga un comentario así, realmente causaría un revuelo gigantesco. Fíjate, no sé si será penado mencionar ese comentario, pero sí ante la sociedad, pues muchas mujeres ya no nos quedamos calladas, y pues sí, a lo mejor ante la sociedad sí sería así como que, oye, no, o sea, hay que darle lugar a la mujer. Cierto. Pero penado no sé en ese aspecto si llega a tener una ley que respalde eso, pero ante la sociedad créeme que eso de las mujeres no se van a dejar. Así es muy interesante lo que mencionas, porque antes por miedo, por sentir ese abuso de poder, por sentir ese machismo y porque así éramos educadas, porque tenía que obedecer a mi esposo, a mi papá, a mi hermano. A no trabajar. A no trabajar, así es. Y es lo que me causa tanto conflicto, y me imagino que a ti también como mujer, que había un machismo de no trabajar, pero cuando se les dejaba trabajar se les humillaba, se les maltrataba, se les trataba tan mal. Es algo terrible. Sí, hemos vivido mucho ese aspecto en cuestión de los hombres, fíjate. Así es. Pero te sigo platicando un poquito más, mi querida Raicha. El 22 de noviembre de 1909, Clara Lenlich, una joven judía de 23 años, después de escuchar por casi media hora a unos hombres alegando sobre hacer una huelga porque pues sus trabajos y sus horas laborales, su sueldo no les convenía, decidió alzar la voz. ¿Puedes creerlo que una mujer alzó la voz en medio de tantos hombres que, bueno, los hombres en ese tiempo eran los que mandaban, los que hablaban, los que gritaban en sí? Es el poder que tiene una mujer. Es el poder que tiene una mujer, bien lo dices. Así es, y ella decidió alzar la voz. Después de escucharlos media hora, dijo, ¿sabes qué? Me voy a subir al estrado y voy a hablar. Entonces, de hecho, hizo un discurso
hasta el cual hoy en día se le conoce como Filippica Yiddish, lo que dictaba que todos los trabajadores que confeccionaban camisetas debían ir a la huelga. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir todos a la huelga, aquí no hay de que no vamos a ir. De que no apoyen. De que no apoyamos. Una mujer en medio de muchísimos hombres dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a la huelga, vamos a hacer esto y vamos a rebelarnos contra tal empresa. Un revuelo que hizo. Un revuelo que hizo. Incluso recitó un juramento en hebreo y lo cantó. Tenían meses debatiendo sobre el tema, hasta que ella dijo, ¿sabes qué? Basta, basta. Y así fue como ella empezó pues esta huelga, siendo una mujer tan joven como lo mencionabas tú, de 23 años. Fue así como el 23 de noviembre de 1909 en Nueva York. Duró 11 semanas la huelga. ¿En serio? Sí, 11 semanas y con una sublevación de ¿cuántas personas crees? 20,000. 20,000, que ha sido una de las huelgas donde hay más mujeres en la historia y también en la ciudad de Nueva York. Pero iban hombres también. Iban hombres también que apoyaban a las mujeres y que apoyaban este movimiento, pero en su mayoría un 50 o 60% eran mujeres. Y bueno, que las mujeres cuando se juntan se apoyan. Así es. Entonces tenemos eso. Seguimos platicando un poquito más acerca del tema y el 24 de noviembre alrededor de 20,000 trabajadores de textiles, en su mayoría, como ya lo mencionaba, mujeres, pararon de trabajar, mandaron todo al carajo y dijeron, ¿sabes qué? Ya no más. Dejaron que los hombres también hicieran ese trabajo que era el trabajo de oficio de la aguja. Porque los hombres, siendo tan machistas, decían, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar confeccionando, yo no voy a trabajar haciendo ropa. Yo quiero un puesto mejor, un puesto de hombres. Entonces lo que hacían las mujeres era lo de la aguja. Sí, en esa época sí. Okay. Y muchos hombres que también querían hacer esta huelga, pues lo hicieron porque no querían dedicarse a eso. Ellos querían trabajos de hombres, ellos querían trabajos más formales, con un mejor salario, aunque aún así ellos recibían más salarios que las mujeres. Te platico, las mujeres recibían aproximadamente $4. En cambio los hombres, además de las medidas de seguridad y pues todo lo que los protegían, les pagaban aproximadamente entre $12, casi el triple que una mujer por el simple hecho de ser mujer. Así es. Y no solamente era eso, además del sueldo también había desigualdad y también acoso laboral. Eran acosadas por sus jefes y si no querían hacer algo, pues las trataban pésimo. Y muchas, por miedo de perder su trabajo, decidían quedarse calladas. Callar porque ocupaban el trabajo. El movimiento que culminó con el levantamiento de 200,000 trabajadores que comenzaron la huelga contra algunas compañías muy importantes en esa época, las cuales eran Larson Company, Rosen Brothers y Triangle Company, que eran uno de los fabricantes más importantes en Nueva York. Sabemos que Nueva York es una ciudad enorme y muy importante, y ellos eran los más importantes en esa época, y donde se produjo el gran incendio en 1911, durante diferentes incidentes. Compartían un conjunto de hartazgos y agravios referentes a los salarios y la jornada. Oye, pero en ese entonces estaba la ley del trabajo, ¿no sabes? No existía la ley del trabajo, ni ninguna ley que nos amparara a nosotros como trabajadores de cumplir ciertas horas laborales, de hacer cierto trabajo. Las empresas hacían lo que querían con los empleados. Hacían lo que querían prácticamente. Y más con las mujeres. Y más con las mujeres. Desafortunadamente. Y cabe mencionar que por eso las empresas hacían que trabajaras más de 12 horas seguidas, te pagaban súper poquito, porque no había nada que te amparara a ti como trabajador, a decir, ¿sabes qué? Solamente puedo trabajar tantas horas, tantos días a la semana, que sabemos que actualmente se trabajan 48 horas a la semana, y pues en ese entonces no. El movimiento que culminó con el levantamiento de 20,000 trabajadoras comenzó con huelgas espontáneas. Las jóvenes en las huelgas fueron víctimas de fuerte oposición y represión a sus demandas, represión que fueron encabezadas por los fabricantes de dichas empresas de textiles. No estaban dispuestos a dejarse vencer y era obvio, pero las mujeres huelguistas seguían pues dando marchas, seguían alzando su voz. Y en uno de los actos más cobardes de la historia, ¿qué crees que hicieron?
pues mandaron a matar a muchísimas mujeres, contrataron matones, desencadenaron una serie de tragedias y enardecieron todavía más a las mujeres. Contrataron a sexoservidoras para acosar, perjudicar y manchar la imagen de las huelguistas. A menudo la misma policía participaba en estos actos. Incluso, muchas ocasiones, inventaron cargos inexistentes para simplemente manchar este movimiento, para simplemente detenerlas. Que no alzaran la voz, era el objetivo. Exactamente. De ellos. Incluso había veces que las detenían con cargos, como ya lo mencionabas, que nada que ver. Sí, y todo esto simplemente para que las mujeres no pudieran... O sea, la ley estaba aparte de los hombres. Estaba de parte de estas empresas para que ellas no pudieran, pues, pedir un mejor salario, un mejor condiciones laborales y demás. E incluso hubo una ocasión en la que un magistrado muy hostil dijo: ¿sabes qué? Tú no estás haciendo una huelga contra el gobierno, tú estás haciendo una huelga contra Dios y contra la naturaleza. O sea, metió con Dios para que no alzaran la voz. Y sabemos que en esa época, bueno, estaba muy de la mano el machismo y la religión, lo cual es un tema más abierto porque ahora puedes decidir en cuestión de religión, en cuestión de muchas cosas. Y en ese entonces estaban muy apegados a la religión, al machismo y pues esa cultura que tenían de la familia, de que el hombre pues simplemente mandaba, de que las mujeres pues eran simplemente personas que servían para ser madres y esposas. Que incluso este mismo juez dijo que las mujeres tenían un comportamiento totalmente fuera de lugar, ya que ellas deberían de estar en casa y deberían de estar siendo madres y esposas. Eran tiempos antes, ahorita ya las mujeres no. Entonces ya no nos dejamos, ya queremos ser partícipes de la sociedad, de las decisiones que se toman en nuestra ciudad. Se impusieron numerosas multas alcanzando un promedio de $2,500 al día. En los enfrentamientos, una mujer líder del movimiento llamada Clara Lenlich, de la que hablábamos al principio del podcast, sufrió muchísimos golpes y contusiones que la dejaron con 6 costillas rotas. Sí, se le detuvo 17 veces, pero aún así ella nunca se quedó callada. Sigo platicando que a mediados de 1800 la inquietud de esta forma de vida comenzó a aumentar hasta el punto que el 8 de marzo de 1857 las mujeres que trabajaban en la industria textil, conocida como garment worker, en Nueva York, organizaron huelgas para demandar salarios justos y condiciones laborales más humanas. 2 años más tarde, los manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos y 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15,000 mujeres volvieron a llenar las calles de Nueva York para exigir aumentos de sueldo y menos horas de trabajo y también el derecho al voto. También prohibieron el trabajo infantil bajo el lema Pan y Rosas. Estos episodios pudieron consolidar la fecha oficial del Día Internacional de la Mujer, que se ha celebrado pues en varias fechas. Fíjate, hasta 1975, sí, la Organización Nacional de las Naciones Unidas decretó el 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Entonces, fíjate que en estas marchas me he fijado que utilizan mucho el color morado y el verde. Entonces se lo ponen como pañuelos, sí, que son unos colores relevantes que usan para las marchas que llevan esos días. Fíjate que mencionaba lo del derecho al voto, y del 12 de febrero más o menos de 1947, si no me equivoco, ya fue oficial que las mujeres pudieran ejercer su voto y que fueran candidatas también, que puedan participar en las contiendas electorales de elección popular. Entonces wow, es algo muy interesante que también fue muy atrás a nuestra época que tenemos ahorita, pero fíjate desde qué fecha ya podemos participar. Sí, las mujeres... Pero ¿cuántas candidatas tú has visto que han participado? O sea, muy pocas, ¿no? Muy pocas. O sea, hay muy poquita participación de la política en la mujer. No sé si no las dejan o realmente no les interesa, pero sí invito, si escucha a una mujer, a que participe en la política, es muy bonita. Entonces, podríamos ser más mujeres pues, gobernando aquí nuestro municipio o el estado, así o quién sabe, la república. Me imagino que es una labor muy bonita. Es muy bonita, ayudas a mucha gente y conoces mucha gente importante. De hecho, además de que estás dando a conocer tu voz, y tú en este ámbito de la política, bueno, estás haciendo escuchar por medio de ti a muchísimas mujeres. Pues fíjate que sí. Entonces mucha gente dice, no, que está muy joven, y sí me ha pasado que voy a un lugar
Y me ven muy joven, que Sí. dicen, no, está muy, ¿cuántos años tienes? No, que te calculo de 17, le digo, favor Muy me joven, haces, sí. es muy joven. Pero no, tenemos 27 y hemos participado en la política porque si no eres parte de, pues no estás enterada y no puedes hacer nada. Entonces la política es un factor muy importante para participar y poder ayudar a la gente. Entonces no nada más ayudar a la gente en darle la comida, sino que hay muchas políticas públicas que podemos hacer o que podemos dar iniciativas de ley que puedan mejorar las condiciones de la gente. Tú mencionabas que hay muy pocas mujeres participando, porque tal vez no están interesadas o tal vez se les cohíbe. No sabemos por qué, No pero sabemos todavía. sí. Pero un mensaje que tú le quieres dar a las chicas que quieren empezar en este medio de la política y no se animen porque aún siguen creyendo que pues, es para hombres, es ¿no? para hombres. La típica que La tenían. típica frase de que es para hombres. Muchas veces se cohíben por eso porque vemos a tantos políticos importantes y Sí. la mayoría hombres y sentimos ese miedo. ¿Algún mensaje para Sí, las fíjate, chicas? vas a una reunión y te encuentras de que 5 mujeres dentro Sí. de 100 hombres, entonces, pero es bonito porque conoces pues a otras chicas, entonces te relacionas y se van, fíjate que ahorita estoy en el Partido Verde, entonces se va incluyendo muchas mujeres, entonces eso me gusta porque aparte que da oportunidad a gente joven, Sí. y aparte que te deja como mujer poder participar en cargos, como antes estaba acostumbrada a cargos populares, gente pues que fuera hombre, que tuviera Sí. más experiencia, y ahorita nos están dando la oportunidad a nosotros. Entonces es algo que el Partido Verde pues está haciendo ahorita a favor de los jóvenes y pues más que nada las mujeres como nosotras, y pues es un partido muy bonito, fíjate, trae muy, muy buenas ideas. Claro que sí. No porque esté yo, ¿verdad? Claro que sí, la verdad es que como también lo mencionas tú, muchas veces te ven, piensan que eres un O poco que eres inexperta por la edad, inexperta, un poco profesional por tu edad, pero realmente tú nos demuestras que puedes ser joven y puedes traer buenas propuestas, puedes traer buenas acciones aquí en nuestro municipio. Sí, todas las mujeres podemos. Y todas las mujeres, claro que podemos. Claro que podemos. Seguimos platicando. En 1910 se celebró una conferencia internacional en Copenhague a la que acudieron más de 100 mujeres procedentes de 17 países O diferentes. sea, fue un encuentro muy Enorme, grande. enorme. En ella la alemana Clara Zetkin sugirió la idea de conmemorar el Día de la Mujer a nivel global. Ya no solamente que nosotros dijéramos, ok, que sea un Día de la Mujer para que se celebre, para que se hagan, pues, ver nuestros derechos. No, que fuera algo mundial. Y cabe mencionar también que el Día de la Mujer no es algo que simplemente se celebre, es algo que se conmemora. Raicha, pero cuéntanos cómo fue que te interesó este medio de la política. Pues fíjate que es una anécdota muy larga, pero lo vas a resumir muy, muy poquito. Cuéntanos. Fíjate que a los 21 años me invitan al Partido Verde a participar como diputada local, candidata a diputada local. Y yo estaba en una etapa que estaba en la universidad y se me hacía muy complicado para mí en ese tiempo poder participar, y aparte que es un cargo bien importante y que voy a representar a muchos ciudadanos. Sí. Entonces, ¿sabes qué digo? ¿Sabes que no me siento preparada en participar? Dale segunda en el 2019, tengo otra vez del partido a participar. Entonces, yo con tiempo me pongo a investigar qué es un diputado local, me pongo a estudiar el tema y le digo, las oportunidades no se presentan 2 veces. Así. Entonces, si se me presentó 2 veces, tengo que agarrarla. Entonces, no, pues que sí, la agarré. Entonces digo, no, pues sí estoy preparada, quiero participar. Cuando me dicen, tú eres la candidata. Ok. Entonces, pues empezamos en este trayecto de la política a mi edad de 25 años. Entonces, pues participamos, conocí mucho Río Bravo, me gustó el ambiente de que lo de la política, conocer la gente, tener el trato con la gente, conocer cada rincón de Río Bravo que a veces no conocíamos por la vida cotidiana que llevamos. No, es cierto, sí. Entonces siempre es de que del trabajo, ¿no? A la casa o del mandado y todo esto. Y en ese tiempo pues conocí mucha gente y mucha gente me trató bien, gracias a Dios, los agradezco, en recibirme en sus casas. Siempre me ofrecían comida, o sea, no engordé porque andaba caminando, pero te ofrecían comida, agua. Entonces fue una experiencia que nadie me la volverá a dar. Así es. Entonces, ¿Y que es sabes algo muy qué es lo bonito? que pasa?
como tú bien lo mencionas, muchas veces vamos de la casa al trabajo, de la casa a la escuela, pero no nos detenemos a ver que Río Bravo es muy bonito y además su gente es muy cálida. Sí, la gente es muy sí, cálida sí. aquí en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas. Sí, tenemos gente muy, muy bonita y muy humana. Raicha, y ya para finalizar, cuéntanos, después de todo lo que platicamos, ¿cómo te has sentido en este bonito programa? Muy bien, fíjate que conocí unos datos muy exactos que desconocía. Otros ya los conocía porque estudié como que el tema antes de ese podcast, Sí. Lo que conllevaba todo esto, pero sí hay unos datos que se te pasan a veces y Cierto. son importantes para conocer más a fondo lo del Día de la Mujer, y lleva mucho lo que es la participación de la mujer ahora que estamos en esta época. Sí. No éramos tomadas en cuenta, o sea, te das cuenta de que viene de tiempo mucho atrás, todo pues, ¿qué se podrá decir? Que no éramos tomadas en cuenta, Sí, que no situación era... no es actual, es desde siempre, desde siempre ha existido. siglo XX, sí. Entonces, pues ahora hemos cambiado mucho. Y todavía nos falta, Todavía nos falta cambiar. Hay unas leyes que están a favor de los hombres, pero la ley ya cambió mucho a favor de la mujer, tanto en la ley electoral, tanto en la ley normal. Entonces, pues vamos a echarle muchas ganas y a seguir alzando la voz y que las mujeres sean partícipes tanto en la política como en otras decisiones que se puedan tomar, y pues en lo laboral también, que tengan buenas condiciones de trabajo también ellas. ¿Algún mensaje que le quieres dar a todas las mujeres que a veces se cohíben, que no alzan la voz por miedo o por cualquier cosa? Que no están solas. Todas las mujeres nos apoyamos, y si alguien tiene ahí un desliz que quiera que lo apoyemos nosotros, ahí vamos a estar. Cualquier mujer que esté ahí va a apoyar. Las mujeres somos muy solidarias, tú sabes, y se van a apoyar entre sí. Siempre. Raicha, un gusto tenerte como invitada el día de hoy, y a ustedes que nos ven, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado tanto este tema como nosotras, y los esperamos a la próxima. Hasta la vista. Bye bye.